Bienvenidas a Miss Zoila, suscríbanse y no se pierdan nada. En Patreon hay mucho más. Diviértanse. En un acogedor apartamento enclavado entre el bullicio urbano, las risas y las charlas emocionadas llenaban el aire. Tres amigos rodeaban a una figura reacia, con los ojos brillando de picardía y anticipación. «Vamos, Dan, va a ser divertido», exclamó Sarah, con la voz rebosante de entusiasmo mientras sostenía en alto un vestido reluciente. Dan miró la prenda con recelo, las cejas fruncidas en una mezcla de confusión y aprensión. «No sé, chicos, ¿están seguros?», Mark intervino, dándole una palmada en la espalda con una amplia sonrisa. «Absolutamente. Es solo una noche, hombre. Vive un poco». La habitación vibraba de energía mientras los amigos de Dan lo rodeaban, su excitación era palpable. Emily rebuscaba en una bolsa y sacaba un surtido de productos de maquillaje que parecían destellar bajo la cálida luz del apartamento. «Confía en nosotros», dijo ella, con voz suave pero llena de determinación. «Te va a encantar». Los ojos de Dan iban de un amigo a otro y al vestido que Sarah seguía sosteniendo en alto. Sentía como su resistencia se debilitaba y la curiosidad empezaba a asomar. A pesar de su reticencia inicial, suspiró. «Está bien», concedió. «Pero si lo odio, lo dejamos, ¿trato hecho?». Un coro de vítores estalló en el grupo y, antes de que Dan pudiera arrepentirse, se pusieron manos a la obra. Sarah lo llevó rápidamente al dormitorio, con el vestido ondeando tras ella como una bandera centelleante de victoria. «Vamos a cambiarte», dijo, cerrando la puerta. «Estaré justo afuera si necesitas ayuda». Solo con el vestido, Dan lo observó largo rato. La tela era suave y fresca al tacto, nada como lo que había imaginado. Respiró hondo y empezó a desvestirse, con movimientos vacilantes e inseguros. Al deslizar el vestido por la cabeza, se sorprendió de cómo se acomodaba perfectamente contra su piel. El material abrazaba su cuerpo de una manera que nunca había experimentado y se encontró pasando las manos por la tela, maravillado con la sensación. «¿Cómo vas ahí dentro?», preguntó Sarah desde el otro lado de la puerta. Dan carraspeó, repentinamente consciente de lo diferente que se sentía. Creo que ya me lo puse». La puerta se abrió con un chirrido y Sarah asomó la cabeza. Sus ojos se abrieron como platos y una sonrisa se extendió por su rostro. «Dios mío, Dan, estás increíble». Entró del todo en la habitación, lo rodeó y ajustó el vestido aquí y allá. «Te queda perfecto». «¿Quién lo hubiera pensado?». Dan se giró para verse en el espejo de cuerpo entero que había en la parte trasera de la puerta. La persona que lo miraba era al mismo tiempo familiar y extraña. El vestido realzaba curvas que no sabía que tenía y el color sacaba a relucir un calor en su piel que nunca había notado. «Vaya», suspiró, incapaz de articular un pensamiento coherente. Sarah soltó una risita y le tomó la mano. «Ven, vamos a enseñárselo a los demás. Emily se muere por empezar con tu maquillaje». Al salir del dormitorio, las mandíbulas de Mark y Emily cayeron. Mark soltó un silbido bajo mientras Emily aplaudía encantada. «Dan, estás preciosa», exclamó Emily, ya alcanzando su bolso de maquillaje. «Ahora siéntate, tenemos trabajo». Aturdido, Dan se dejó guiar hasta una silla. El shock inicial se desvanecía, reemplazado por una creciente sensación de emoción. Mientras Emily comenzaba a obrar su magia con brochas y paletas, Dan se relajó en la experiencia. «Cierra los ojos», instruyó Emily, con voz suave pero concentrada. Dan obedeció, sintiendo el suave barrido de una brocha sobre sus párpados. «Te va a encantar este look ahumado, hará que tus ojos resalten». Mientras Emily trabajaba, Mark y Sarah se ocupaban de otros preparativos. El sonido de un corcho al saltar hizo que Dan abriera los ojos. Lo regañó Emily con suavidad. «Manténlos cerrados, aún no terminamos». La voz de Mark llegó acompañada del sonido de líquido vertiéndose. «Pensé que podíamos celebrar un poco antes de salir. Espero que estés listo para un poco de burbujas, Dan». El aroma del champán llenó el aire, mezclándose con el olor polvoriento del maquillaje. Dan sintió que una sonrisa tiraba de sus labios, sorprendido de cuánto estaba disfrutando los mimos. «Listo, los labios», anunció Emily. «Frunce los labios». Dan obedeció, sintiendo el suave deslizamiento del labial sobre su boca. La textura cerosa era extraña, pero no desagradable. «Listo», declaró Emily triunfalmente. «Ya puedes abrir los ojos». Las pestañas de Dan aletearon y se encontró frente a un pequeño espejo de mano. La persona que lo miraba era una desconocida, una hermosa y misteriosa desconocida con ojos ahumados y labios rojos y llenos. «Dios», susurró, llevando una mano para tocarse el rostro con incredulidad. Sarah apareció a su lado, poniéndole una copa de champán en la mano.
Por Dan, brindó, alzando su propia copa. La reina del baile. Los demás repitieron el brindis y entrechocaron sus copas. Dan dio un sorbo. El líquido burbujeante bailaba en su lengua. Se sorprendió al ver una marca roja en el borde de la copa, prueba de su transformación. Ahora el toque final, anunció Mark, sacando de detrás de su espalda un par de elegantes tacones negros altos. No podemos salir sin el calzado adecuado. Dan miró los zapatos con una mezcla de temor y curiosidad. No sé si podré caminar con eso, admitió, con voz teñida de nerviosismo. No te preocupes, lo tranquilizó Sarah. Te ayudaremos a practicar antes de salir. Además, no son muy altos, lo harás bien. Con ánimos suaves de sus amigos, Dan deslizó los pies en los tacones. La sensación era extraña. Su peso se desplazaba hacia adelante, sobre las puntas de los pies. Se aferró a los brazos de la silla y se levantó despacio. Uf, Jade, tambaleándose ligeramente. Mark y Sarah estuvieron a su lado al instante, sosteniéndolo con manos firmes. Despacio, aconsejó Mark. Pasos pequeños al principio. Dan asintió, concentrándose en el equilibrio. Dio un paso tentativo, luego otro. Con cada paso ganaba confianza, la torpeza inicial daba paso a una nueva gracia. Mírate, aplaudió Emily. Eres una natural. Mientras Dan recorría la habitación, disfrutaba cómo los tacones cambiaban su postura y su forma de caminar. Había algo empoderador en el clic de los tacones contra el suelo de madera, cada paso era una declaración de confianza. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sarah, con los ojos brillantes de orgullo y emoción. Dan se detuvo, considerando la pregunta. Los nervios de antes habían desaparecido casi por completo, reemplazados por una burbujeante sensación de aventura. Me siento increíble, admitió, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. La habitación estalló en vítores y risas. Mark volvió a llenar las copas y brindaron de nuevo por la noche que les esperaba. Mientras bebían, Emily sacó su teléfono. Tenemos que documentar esto, declaró. Dan, posa. Al principio cohibido, Dan se fue calentando con la idea de las fotos. Con los ánimos de sus amigos, empezó a posar imitando a las modelos de pasarela que había visto en la tele. Cada clic de la cámara de Emily aumentaba su confianza y pronto sugería poses él mismo. «Trabájalo, cariño», gritó Sarah entre risas mientras Dan hacía una pose exagerada. La sesión improvisada de fotos evolucionó en una fiesta de baile cuando Mark puso música animada en el sistema de sonido del apartamento. Dan se encontró balanceándose al ritmo, el movimiento del vestido contra su piel era un recordatorio constante de su transformación. Mientras bailaban y reían, Dan se veía reflejado en los espejos y ventanas del apartamento. Cada vez se sorprendía de lo diferente que lucía y de cuánto lo estaba disfrutando. «Bien, gente fiestera», anunció Mark cuando terminó la canción. «Creo que es hora de llevar este espectáculo a la calle. ¿Estás listo para conquistar la ciudad, Dan?» Un aleteo de nervios regresó al estómago de Dan al pensar en salir en público, pero al mirar las caras emocionadas de sus amigos sintió una oleada de valor. «Hagámoslo», declaró, ganándose otra ronda de vítores. Recogieron sus cosas y se prepararon para salir. Dan se dio una última mirada en el espejo. La persona que lo observaba era confiada, hermosa y lista para la aventura. Con una respiración profunda y una sonrisa, se giró hacia sus amigos. «Guíen el camino», dijo, haciendo un gesto teatral hacia la puerta. El grupo salió del apartamento, sus risas resonando en el pasillo mientras esperaban el ascensor. Dan se irguió más, abrazando la confianza que traía su nuevo look. El ascensor llegó con un din y entraron todos. Cuando las puertas se cerraron, Sarah apretó la mano de Dan. «Estás increíble», susurró. «Esta noche va a ser inolvidable». El ascensor descendió, llevándolos hacia una noche llena de posibilidades. Dan sintió una emoción recorrerlo. Fuera lo que viniera después, estaba listo para abrazarlo por completo. Al salir al fresco aire nocturno, la ciudad palpitaba con energía a su alrededor. Las luces de la calle proyectaban un cálido resplandor y las aceras estaban llenas de gente disfrutando la noche. «¿A dónde primero?», preguntó Emily, con los ojos centelleando. Mark sacó su teléfono y revisó una lista de locales cercanos. «Hay un bar de cócteles nuevo a unas cuadras, dicen que tiene bebidas increíbles y un ambiente genial». «¿Qué dicen?». El grupo aceptó con entusiasmo y echaron a andar por la acera. Dan se concentraba en sus pasos, aún acostumbrándose a los tacones. Agradecía la mano firme de Sarah en su brazo. «Lo estás haciendo genial», lo animó. «Solo tómate tu tiempo». Mientras caminaban, Dan se volvía cada vez más consciente de las miradas que atraían. Algunas curiosas, otras sonrisas de admiración.
Sentía una mezcla de timidez y euforia. ¿Todos me están mirando?, susurró a Emily, que iba del otro lado. Ella sonrió y enlazó su brazo con el de él. Claro que sí. Somos el grupo más guapo de la calle esta noche, y tú eres la estrella. Sus palabras reforzaron la confianza de Dan, que se irguió más y empezó a disfrutar la atención en lugar de rehuirla. Doblaron una esquina y Mark señaló un edificio moderno y elegante con una fila de gente afuera. Ese es, anunció. Al acercarse al final de la cola, Dan sintió un momento de pánico. Esperen, susurró. ¿Y mi identificación? No coincide con esto, señaló su atuendo. Sara apretó su mano. No te preocupes, conozco al portero. Lo tenemos cubierto. Tal como dijo, cuando llegaron al frente, Sara intercambió unas palabras con el hombre imponente de la puerta. Él miró al grupo, deteniéndose un momento en Dan antes de sonreír. Pasen y disfruten, dijo, desenganchando la cuerda de terciopelo. El interior del bar era un ejemplo de elegancia moderna, luces suaves que proyectaban un cálido resplandor sobre muebles elegantes y decoraciones centelleantes. El aire estaba lleno del murmullo bajo de conversaciones, el tintineo de copas y los ritmos de la música. Busquemos una mesa, sugirió Mark, abriendo camino entre la multitud. Se acomodaron en un acogedor reservado cerca del fondo. Dan se deslizó en el asiento, disfrutando la sensación del vestido contra el cuero. Un camarero apareció casi de inmediato con una tablet para tomar el pedido. Señoritas primero, dijo con una sonrisa, dirigiéndose expectante a Dan. Por un instante Dan se quedó helado, sin saber cómo responder. Luego, canalizando una confianza que no sabía que tenía, sonrió de vuelta. «Tomaré un Cosmopolitan, por favor». El camarero asintió con aprobación y tomó los pedidos del resto. Cuando se alejó, los amigos de Dan estallaron en risas y elogios encantados. «Perfecto», exclamó Sara, chocando los 5 con Dan. «Eres una profesional». El cumplido lo calentó por dentro. Se sorprendía de lo fácil que le había resultado meterse en el papel y cuánto lo estaba disfrutando. Llegaron las bebidas, un arco iris de colores en copas elegantes. Dan tomó su Cosmopolitan, el líquido rosa brillaba bajo la luz suave del bar. Dio un sorbo y los sabores dulces y ácidos bailaron en su lengua. Por las nuevas experiencias, brindó Mark, alzando su copa. Los demás lo siguieron y entrechocaron las copas en un tintineo musical. Mientras bebían, la conversación fluyó con naturalidad. Dan se relajaba cada vez más, los nervios iniciales se derretían. Se sorprendía gesticulando con más expresividad, su voz adquiriendo inflexiones que nunca había usado. «No puedo creer lo diferente que pareces», comentó Emily, observándolo mientras describía animadamente el proceso de ponerse el vestido. «Es como si hubieras desbloqueado un lado completamente nuevo de ti». Dan hizo una pausa, reflexionando. «¿Sabes? Es raro», dijo pensativo. «No siento que esté fingiendo ser otra persona. Solo siento que soy más yo, si eso tiene sentido». Sara asintió con entusiasmo. «Esa es la belleza de experiencias como esta, nos permiten explorar partes de nosotros que quizá nunca hubiéramos conocido». La conversación se volvió filosófica, tocando temas de identidad y autoexpresión. Dan se abrió, compartiendo pensamientos y sentimientos que nunca había verbalizado. Al terminar la primera ronda, la música del bar se volvió más animada. Emily se enderezó, con los ojos brillantes. «Tenemos que bailar», declaró. «Dan, no puedes llevar esos tacones y no lucirlos en la pista». Un nuevo aleteo de nervios invadió a Dan. «No sé», dudó. «No estoy seguro de poder bailar con ellos». «Tonterías», dijo Sara, ya saliendo del reservado. «Todo es cuestión de confianza, y cariño, esta noche la tienes a raudales». Antes de que pudiera protestar, Dan se encontró siendo arrastrado hacia la pista. El pulso de la música vibraba en el aire y lo sentía resonar en su pecho. Al llegar al borde de la pista, dudó, pero entonces vio su reflejo en un espejo cercano, el brillo del vestido, la curva de sus labios maquillados, la postura confiada de sus hombros. Algo encajó y dio un paso decidido hacia la pista. La música lo envolvió y Dan empezó a moverse. Al principio sus movimientos eran tentativos, inseguros, pero al ver a sus amigos bailando con total libertad sintió que sus inhibiciones se desvanecían. Empezó a balancear las caderas, sintiendo como el vestido rozaba sus piernas, los brazos trazaban figuras al ritmo de la canción. «Sí, Dan», lo animó Emily, girando a su alrededor. «Lo estás petando». Su entusiasmo era contagioso y Dan sonrió ampliamente. Giró sobre sí mismo, deleitándose con cómo el vestido se abría a su alrededor. Los tacones, que antes parecían tan intimidantes,
ahora se sentían como una extensión de su cuerpo, añadiendo un balanceo sensual a sus movimientos. A medida que avanzaba la noche, Dan se perdió en la música y el momento. Bailó con sus amigos, riendo mientras se turnaban para hacer movimientos cada vez más ridículos. En un momento, un desconocido se acercó, le piropeó el atuendo y le pidió un baile. Con un asentimiento animador de Sarah, Dan aceptó, disfrutando la novedad de ser guiado por la pista. Entre canciones regresaban a la mesa para beber y descansar. Dan se sorprendía de que varias personas se acercaran al grupo, atraídas por las risas y la energía positiva que irradiaban. Se encontró conversando con desconocidos, sintiendo una nueva confianza en situaciones sociales. «Nunca supe que eras tan mariposa social», comentó Mark durante uno de esos intercambios. Dan se encogió de hombros, con una sonrisa juguetona. «Yo tampoco», admitió. «Pero esta noche, no sé, es como si pudiera ser quien quisiera ser». A medida que avanzaba la noche, la transformación de Dan parecía profundizarse. Ya no era solo el vestido o el maquillaje, sentía que estaba descubriendo nuevas facetas de su personalidad, profundidades ocultas que nunca había tenido el valor de explorar. En un momento, Sarah lo apartó, con los ojos brillantes de orgullo y curiosidad. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «¿Es todo lo que esperabas?». Dan se tomó un momento para pensarlo de verdad. Recordó los nervios del comienzo, la torpeza inicial del vestido y los tacones. Pensó en la euforia del baile, la emoción de atraer miradas al caminar por la calle. Pensó en las conversaciones profundas, las nuevas conexiones que había hecho. «Es más», dijo al fin, con voz suave pero segura. «Mucho más de lo que jamás imaginé». Sarah lo abrazó fuerte, cuidando de no estropearle el maquillaje. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Por tener el valor de intentarlo y por abrazarlo tan bellamente». Al volver con el grupo, Dan sintió una oleada de gratitud. Miró a sus amigos, Mark con su sonrisa fácil y apoyo incondicional, Emily cuya habilidad con el maquillaje lo había transformado, y Sarah cuya idea había iniciado toda esta aventura. Se sentía más cerca de ellos que nunca, unidos por esta experiencia compartida. La noche continuó en un borrón de baile, risas y conversación. Dan deseaba que nunca terminara, no quería soltar esta nueva sensación de libertad y autoexpresión. Cuando el bar empezó a cerrar, decidieron hacer una última parada antes de volver a casa. Salieron a la calle. El aire fresco de la noche era un alivio tras el calor del local. «Hay un diner abierto las 24 horas a la vuelta», sugirió Mark. «Perfecto para unos pancakes de madrugada». Caminaron hacia el diner. Dan ya se sentía lo bastante cómodo con los tacones como para caminar sin ayuda. Al entrar en el establecimiento iluminado, sintió un breve regreso de la timidez, pero la camarera de aspecto cansado apenas parpadeó mientras los guiaba a un reservado y les entregaba los menús. Sentados en los asientos de vinilo, pidieron un festín de comida de desayuno. Mientras esperaban, rememoraron los momentos favoritos de la noche y rieron con bromas internas que habían surgido. «No puedo creer cuánto ha cambiado todo en una sola noche», musitó Dan, removiendo su café pensativamente. «Siento que he aprendido tanto de mí mismo». Emily estiró la mano sobre la mesa y apretó la suya. «Para eso son noches como esta», dijo. «Para salir de nuestra zona de confort, probar cosas nuevas. Nunca sabes qué puedes descubrir». Llegó la comida, platos humeantes llenos de pancakes, huevos y bacon. Mientras comían, la conversación fluyó con facilidad, tocando desde recuerdos de infancia hasta planes futuros. Dan se abrió sobre cosas que nunca había compartido. Sueños que había tenido demasiado miedo de perseguir, aspectos de su personalidad que siempre había ocultado. Sus amigos escucharon atentamente, ofreciendo apoyo y ánimo. Cuando el cielo afuera empezó a aclararse con los primeros rayos del amanecer, decidieron por fin dar por terminada la noche. Pagaron la cuenta y salieron a las calles tranquilas, con la ciudad apenas despertando. De regreso al apartamento, Dan sentía una mezcla de emociones. Un toque de tristeza porque la noche llegaba a su fin, pero eclipsado por una profunda gratitud y emoción por lo que el futuro podría traer. Al llegar al edificio, Sarah se giró hacia Dan con una sonrisa. «Entonces», dijo, «¿cuál es el veredicto? ¿Tan malo como pensabas?». Dan rió y negó con la cabeza. «Ni de cerca», admitió. «Fue transformador». Subieron en el ascensor en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos sobre la noche. Al entrar al apartamento, los alrededores familiares parecían de alguna manera diferentes, como si las aventuras nocturnas hubieran alterado su percepción del espacio. «Supongo que debería cambiarme», dijo Dan a regañadientes, pasando una mano por la tela brillante del vestido. Pero Sarah lo detuvo con una mano suave en su brazo. «¿Por qué no lo mantienes puesto un rato más?».
sugirió. La noche no tiene por qué terminar todavía. Los demás asintieron y Dan sintió una oleada de cariño por sus amigos. Se acomodaron en la sala, se quitaron los zapatos y se dejaron caer en los cómodos asientos. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas, se quedaron allí hablando suavemente sobre los eventos de la noche y lo que significaban. Dan ya estaba planeando la próxima aventura, ansioso por seguir explorando este lado recién descubierto de sí mismo. Gracias por ver, mis chicas. No olviden revisar Patreon para más contenido. Las quiero.